Gracias por estar con nosotros en un programa más sobre los mensajes de la Santísima Virgen, estas huellas que deja la Virgen en todo el mundo con sus mensajes y sus manifestaciones. Me encuentro con Mauricio Alfonso Guizar. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci, gracias a ti, hermano, que nos ves y escuchas por esta bendita señal de Mundo Católico. Bueno, nada más antes de entrar en tema, ya vieron ustedes aquí a la Virgen de Fátima, así que vamos a hablar de este mensaje extraordinario del que hay mucho que decir, y eso mismo lo dijo el Papa Emérito Benedicto XVI. Fátima no ha terminado. Y eso es lo más importante que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué no ha terminado y cuál es el llamado que en este momento tenemos de Fátima? Pero antes decirte que si quieres participar en nuestros grupos de oración por la paz y contra las catástrofes, me escribes al WhatsApp 55 30 23 60 56, que es el Discipulado de la Misericordia, el folleto DIMI. También hay Rosario Mundial, me escribes 55 30 23 60 56 y te inscriben en el Rosario Mundial. Tú mismo te vas a inscribir, te mando a los grupos, tú escoges tu región, tu hora y te metes al grupo con el enlace. Y finalmente, una vez que ya terminamos las charlas de formación, 5 charlas de formación para la consagración de Jesús, a Jesús por María, de acuerdo al método de San Luis María Guiñón de Montfort, y en donde se te aclara exactamente las obligaciones de un consagrado. Si quieres participar de esta consagración el día 2 de octubre y el 7 de octubre, correspondientemente al Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pues basta que me escribas a 55 30 23 60 56. Para que no me escribas 2 veces, mándame tu nombre y apellido para que te registre y cuál de estos grupos quieres, o si quieres los 3, y ya te mando la información y te subo a los grupos, ya que después de la consagración va a haber formación especial y grupos de coordinación para formación de líderes católicos con formación. Entonces, sí es muy importante que tú pues tengas a bien inscribirte con nosotros y pues solicitar también el material de la Virgen Nuestra Señora de todos los pueblos, el libro con sus mensajes y la imagen. Si es así, te mandamos nosotros la persona que te va a atender y te va a mandar hasta tu hogar el libro y la imagen tocada de Nuestra Señora de todos los pueblos con la imagen original. Ahora sí, Mauricio, vámonos a este mensaje de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, en Fátima, Portugal. Este mensaje que todavía no ha terminado. Este mensaje que tiene todavía un desenlace. Vamos a escucharte con mucha atención y a comentar contigo y dialogar contigo sobre la trascendencia del mensaje de Nuestra Señora de Fátima, ya que el mensaje de la Salet, como tú lo sabes, y del que vamos a hablar también en unos días, la Virgen le dice a los niños en Fátima, a Sor Lucia, a Francisco y a Jacinta Marto, les dice, lo que le dije a Melanie y Maximino en la Salet, hoy se los vuelvo a repetir. Y este mensaje de la Salet está aprobado también. Entonces vamos a escucharte con mucha atención. Dinos, Mauricio. Sí, hay muchísimo que ver y muchísimo que meditar. Vamos a ver Fátima a fondo, hasta lo más a fondo que podamos. Y yo quisiera decirte, Ceci, y decirte a ti, hermano o hermana, que todo comenzó con una oración del Papa Benedicto XV. Fátima es una respuesta a una súplica del Papa Benedicto XV, que fue el Papa de la Primera Guerra Mundial. Y voy a leer el texto que tengo aquí tal cual. El sábado 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV elevaba su voz angustiada pidiendo oraciones a Nuestra Señora por la paz y fijando para el 1 de junio siguiente el que en la letanía lauretana se introdujera la invocación Reina de la Paz, ruega por nosotros. Si la Virgen enviaba una señal, pero apenas hizo esa promesa, rectificó su exigencia y dijo, ¿quién soy yo para exigir nada a la Madre de Dios? Si no me la concedes, también la incluiré. 8 días después, el 13 de mayo de 1917, a las 8 de la mañana, ordenaba Benedicto XV, obispo a Monseñor Eugenio Pacelli, que fue el Papa Pío XII.
el mismo día de las apariciones de Fátima. Y Pío XII hizo 3 intentos de consagración que no fueron aprobados por el cielo, de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero vamos a ir viendo las consecuencias de todo esto. Entonces, hay muchas diosidencias en torno a Fátima, así como también muchos libros, unos verídicos y otros no tanto. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es el centro del mensaje de Fátima, que es la reparación. Ese es el centro del mensaje de Fátima, porque ya para octubre de 1917 se empezaría a desatar la revolución bolchevique en Rusia y nuestra madre se aparece en Portugal, que es un país que en ese momento era comunista, hermanos, para detener el avance satánico del socialismo y del comunismo. Entonces, y por eso necesitamos hoy en día hacer reparación para detener el avance del socialismo y del comunismo en México y en el mundo entero. Entonces, primero, los niños, antes de recibir las 6 apariciones, 5 de ellas públicas, es decir, que había gente mientras sucedían las apariciones, aunque solamente en la 6ª la gente pudo ver a la Santísima Virgen en el sol, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Recordemos que después Sor Lucia llegaría a ser hija del Carmelo, son diosidencias. Precisamente antes de que sucedan estas 6 apariciones, nuestra Madre del Cielo envía al ángel de la paz, al ángel de Portugal, a preparar a los niños para su misión de reparación y adicional su misión de almas víctimas. Y entonces tienen los niños 3 apariciones del ángel de la paz. Total de apariciones sabidas 9. Después Sor Lucia va a tener muchas otras apariciones y aquí tengo yo una carta o una fotocopia de una carta de un sacerdote, el padre Jorge Masi, que se le escribe a una hija espiritual, donde está relatando una aparición que Sor Lucia tuvo de Nuestra Madre del Cielo el 1 de mayo del año 87 y la vamos a meditar aquí. Es una primicia. Un testimonio maravilloso, maravilloso. Yo lo chequé personalmente con el profesor Américo Pablo López Ortiz, director mundial del Apostolado de Fátima, quien 3 veces se reunió en privado con Sor Lucia y una de ellas junto con San Juan Pablo II, los 3 en la misma habitación, y él me dijo, esta carta es verídica con el mensaje de nuestra madre en esta aparición. Pero vamos a comenzar, ahora sí, valga la redundancia, por el principio, y vamos a ver la primera aparición de las 3 del Ángel de la Paz que se da en primavera de 1916. Entonces, precisamente, dice Sor Lucia, comenzamos a ver a distancia sobre los árboles que se extendían hacia el este, una luz más blanca que la nieve con la forma de un joven, algo transparente, tan brillante como un cristal en los rayos del sol. Al acercarse pudimos ver sus rasgos. Nos quedamos asombrados y absortos y no nos dijimos nada el uno al otro. Luego el ángel dijo, no tengan miedo, soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Entonces, todas las teofanías que se han dado a lo largo de la historia son para llamarnos a una comunicación con Dios a través de la oración y también pidiendo conversión, pero sobre todo oración. Y la oración, cuando la hacemos con amor a Dios, tiene un efecto reparador en el corazón de Dios. Dice Sor Lucia, el ángel se arrodilló doblando su rostro hasta el suelo. Con un impulso sobrenatural hicimos lo mismo, repitiendo las palabras que le oímos decir, y es esta oración tan famosa que ha dado la vuelta al mundo entero. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran,
no esperan y no te aman. Es una oración de reparación. Amar a Dios, adorarlo, creer en Él, amarlo por aquellos que no lo aman. Por aquellos que no lo aman. Ya lo vimos en el programa pasado con Nuestra Señora de San Nicolás de los Arroyos, cuando dice 2/3 partes de la humanidad están perdidas. La tercera parte restante debe de orar y amar a Dios en vez de las otras 2/3 partes que no lo aman. Dice, después de repetir esta oración 3 veces, el ángel se incorporó y nos dijo, oren de esta forma. Los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas. Atentos a vuestras súplicas. ¿A las súplicas de quién? De 3 niñitos. Una niñita que no cumplía ni 7 años, otro niñito un poquito mayor y su Lucia que tenía 12 o iba a cumplir 12. Niños puros, limpios. Por eso Dios escoge a la gente más sencilla que se parece a los niños. Y el Señor dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. Y el ángel desapareció, dice Sor Lucia. Nos dejó en una atmósfera de lo sobrenatural que era tan intensa que estuvimos por largo rato sin darnos cuenta de nuestra propia existencia. La presencia de Dios era tan poderosa e íntima que aún entre nosotros mismos no podíamos hablar. Entonces, todavía esa presencia sobrenatural, que es una sobreunción de Espíritu Santo, los mantuvo cautivos, embelesados hasta el día siguiente, Ceci, hermanos. Entonces, este efecto va a marcar, este efecto de unción va a marcar la vida de los niños, porque ahí Dios les empieza a transmitir con el Espíritu Santo las gracias necesarias para su misión de reparación y almas víctimas. Después viene una segunda aparición del ángel, ya no en primavera, sino en verano de 1916, donde los 3 niños, los 2 hermanitos, Francisco y Jacinta, y Lucía, su prima, estaban jugando en el calor del día en el jardín cerca del pozo, detrás de la casa de la familia Santos, o dos Santos, de la familia de Lucía, en Aljustrel. Entonces, dice Sor Lucia, de repente vimos al mismo ángel cerca de nosotros. Y pregunta el ángel, y esa pregunta es para cada uno de nosotros, ¿qué están haciendo? Tienen que rezar. Es decir, el ángel pesca a los niños jugando. No es malo jugar, pero hay prioridades en la vida, Ceci, hermanos. ¿Qué están haciendo? Tienen que rezar. Los corazones de Jesús y de María tienen designios de misericordia para ustedes. Y les dice, es lo que deben de hacer, muy concretito, y nos lo dice el ángel a nosotros, deben ofrecer sus oraciones y sacrificios a Dios Altísimo. ¿Pero cómo nos debemos sacrificar?, preguntó Sor Lucia. El ángel, en todas las formas que puedan ofrecer sacrificios a Dios, es decir, en todas las formas posibles, en reparación por los pecados por los que Él es ofendido y en súplica por los pecadores. Y dice, ¿cuál es el efecto? Dice el ángel, el efecto de esta oración y de este sacrificio. De esta forma, ¿qué sucederá? Ustedes traerán la paz a este país, ya que yo soy su ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, acepten y soporten con paciencia los sufrimientos que Dios les enviará. Muy importante. Sí. Es para nosotros. Súper importante, porque en este momento, y bueno, desde que fue fundada la iglesia, desde que fue fundado el cristianismo por Jesús, nuestro Señor, en el bendito Monte Sión, en aquel aposento alto en el cenáculo, la principal y primera misión de un cristiano es, sí, amar a Dios sobre todas las cosas, pero reparando el corazón de Dios
que está muy ofendido por nuestros pecados, los de nuestra familia y los de nuestra nación y el mundo entero. Pero La fíjate qué es misión lo que de un dice. cristiano es ser reparador. Sí, Pero fíjate lo que dice, lo que dice lo que dice el ángel. Acepten y sufran con paciencia. En pocas palabras, los sufrimientos que Dios tiene destinados para cada uno de nosotros. Fíjate qué importante. Vuelve a repetir la frase porque quiero que la gente la medite. Sí, dice, además de todas las formas que pueden ofrecer sacrificios a Dios, Sí. acepten y soporten con paciencia los sufrimientos que Dios los enviará. O sea, hay un sufrimiento activo que es hacer penitencia a nosotros y hacer obras buenas que nos cuesten trabajo, rezar cuando no tenemos ganas o fuerzas o deseos. Pero hay un sufrimiento pasivo que es aceptar todas las ofensas, las humillaciones de las que somos objeto y ofreciendo todo eso por amor a Jesús. Y los sufrimientos, la enfermedad, la incomprensión, la persecución, la muerte de sus seres queridos, los problemas económicos, La todo eso, pandemia. acepten y sufran con paciencia. Fíjate qué importa, eso es reparador, aceptar y sufrir con paciencia los sufrimientos que Dios tiene destinados para nosotros, para que nos ganemos el cielo y para que ganemos el cielo de nuestros hermanos. Así es. Y aquí dice una nota curiosa que Jacinta y Lucía podían ver y escuchar al ángel, pero Francisco solo lo podía ver y no podía escuchar. Y intuyo yo que después, cuando en la primera aparición nuestra madre le pide a Francisco que rece el rosario, a Francisco se le quita el velo de los ojos y el tapón de los oídos y comienza a escuchar a la Santísima Virgen. Es decir, que a lo mejor tendría por ahí algún pecadillo venial que le evitaba estar en contacto con nuestra Madre del Cielo y con Dios en esos momentos. Y fíjate que lo que pasa es que él era el que invitaba a las niñas a rezar el rosario incompleto. Ave María, Ave María, Ave María, en vez de Dios te salve María, llena eres de gracia con el Ave María completo. Entonces, por eso la penitencia que le pone la Virgen es rezar muchos rosarios. Y la Virgen lo dice, Francisco tendrá que rezar muchos rosarios antes de escucharme. Así es. Y hay una nota importantísima que nos dice Sor Lucia en su diario. Dice, las palabras del ángel se sumieron en lo profundo de nuestras almas como llamas ardientes, mostrándonos quién es Dios, cuál es su amor por nosotros y cómo Él quiere que nosotros le amemos también, el valor del sacrificio y cuánto le agrada cómo Él lo recibe para la conversión de los pecadores, dice Sor Lucia. Es por eso que a partir de ese momento comenzamos a ofrecerle algunos sacrificios que nos mortificaran. Entonces, la presencia del ángel que les pide rezar para consolar y reparar a los corazones de Jesús y de María, les transmite a los niños el ardor del amor a Dios. Otra nueva efusión de Espíritu Santo que les muestra, les hace sentir el amor que Dios tiene por ellos y eso enciende su corazón en llamas ardientes de amor para poder reparar. Es decir, ser agradecidos con Dios por el amor que Él nos tiene. Eso es reparar. Después viene la tercera y última aparición del ángel antes de la primera de nuestra madre. Entonces, Lucía no está segura de cuándo ocurrió, pero sería, dice ella, a finales de septiembre u octubre de 1916. Y se dirigieron al Loca do Cabezo, en el bosque de Encinares, y en un puntito que se llama Baliños. Y Baliños se encuentra, Ceci, hermanos, exactamente a la mitad entre el camino, entre el santuario de Fátima y el pueblito donde vivían los niños, que es Aljustrel. De hecho, parte del camino se hace rezando el Santo Vía Crucis, 2/3 partes del Santo Vía Crucis. Y Baliños, Loca do Cabezo, Ceci, hermanos, es mi lugar favorito, porque ahí es donde yo he experimentado más la presencia de Dios y de nuestra Madre, y es el lugar donde está verdaderamente el espíritu de Fátima. Más que está en la capelina, sí, pero Baliños a mí me ha tocado el corazón,
porque aquí en Baliños Dios nos dice que la reparación tiene que ser eucarística. Eucarística. Dice así. Dice, habiéndonos dirigido a Lócaro Cabeza con nuestros rebaños y estando más atentos a las palabras del ángel, nos arrodillamos inmediatamente al llegar para orar la oración que el ángel nos enseñó. Dios mío, yo creo, adoro, espero Espero y te amo. te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y sería una oración que sería fantástico, Ceci, hermanos, que le hiciéramos cada vez que entramos a un templo, como un modo de saludar a Jesús reparándolo. Dice Sor Lucia, después de haber repetido esta oración no sé cuántas veces, muchísimas veces, vimos a una luz extraña brillar sobre nosotros. Levantamos nuestras cabezas para ver qué pasaba. El ángel tenía en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia, de donde caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló cerca de nosotros y nos pidió que repitiésemos 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otra oración reparadora, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, que no somos agradecidos con Dios, sacrilegios e indiferencia, por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Y esta oración, Dios a través de su Espíritu Santo se las hizo repetir a los niños 3 veces, una vez por cada persona de la Trinidad. Después el ángel se levantó, dice Sor Lucia, tomó en sus manos el cáliz y la hostia me la dio a mí y el contenido del cáliz se los dio a Jacinta y a Francisco. Esto es un detalle importantísimo que mencionaremos a continuación. Y que tiene una trascendencia en la vida y en la muerte de cada uno de ellos. Claro. Dice, diciendo el ángel al mismo tiempo, tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofrezcan reparación por ellos y consuelen a su Dios. Una vez más, el ángel se inclinó al suelo, es decir, con la cabeza en la tierra, repitiendo con nosotros la misma oración 3 veces nuevamente. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, etc. Y desapareció. Otra vez están ellos abrumados por la atmósfera sobrenatural, llenos de la unción del Espíritu Santo, invadidos por la presencia del Espíritu Santo. Y dice, imitamos al ángel en todo, arrodillándonos, postrándonos como él lo hizo y repitiendo las oraciones como el ángel las decía. Punto 1, Ceci, a los 2 niños que van a morir como almas víctimas en la pandemia de la gripe española que seguiría al término de la Primera Guerra Mundial y donde murieron 50 millones de personas en números redondos, a ellos 2 que morirán pronto y que tendrán que beber el cáliz de esa pandemia, de esa enfermedad, el ángel les da a beber el cáliz, la sangre de Cristo, y así hacen ellos su primera comunión. Y a Sor Lucia, que no bebería un cáliz de alma víctima, como los niños, hasta la muerte en esos momentos, o próximamente después de esos momentos, le da solamente la Sagrada Hostia, pero hace ella la primera comunión también ahí. Ahora, también hay que entender que lo que está ocurriendo en ese momento, o sea, es como darles a ellos un sello de la profecía sobre su propia vida, sobre quiénes son ellos.
Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos que tomar en cuenta los signos que Dios nos da a cada uno en nuestra propia vida para entender nuestra misión. Ellos poco a poco, los niños hacían una serie de sacrificios, si tú lo sabes, tremendos, los tres, unos sacrificios de dejar de tomar agua, de ponerse cuerdas, que los lastimaban, incluso la Virgen les tuvo que decir que no lo hicieran en la noche, y hacían sacrificios, les daban su comida a los pobres, repetían más de 100 veces lo que había dicho la Virgen, cuando ya lo que querían era descansar y no agobiarse. Hicieron grandes sacrificios, unos niños de 7, 8 y 9 años. Así es. O sea, imagínense ustedes, y la Virgen se los llevó porque estaban muy chiquitos para ver el infierno. Y el dolor que ellos sufrieron en sus almas por ver el infierno fue saber el dolor de la separación eterna de un alma con Dios. Y eso es insoportable. Y como eran niños, la Virgen, en su infinita misericordia, ellos hacían unos sacrificios grandísimos porque sabían lo que significaba ser pecador, por los pobres pecadores, así decían. Y ese sufrimiento de ir al infierno y de ver a las almas caer en el infierno sin poder hacer nada y ver la pérdida de su alma, ese dolor se lo llevaron en el corazón y por eso la Virgen se los llevó. Esa es la razón por la que la Virgen los hizo almas víctimas, porque por su edad, ¿sí? Estaban en una condición sumamente inocente para conocer la pérdida del alma. Por ello los llevó al cielo pronto. Dios escoge gente humilde, inocente y sencilla, gente humilde de corazón, de mente, de vida. Y ahora nos vamos a brincar, Ceci, me voy a permitir hacer esto. Sí. Para leer esta carta que comenté. ¿Sí la comenté al principio? Sí. Bueno, y después, en un siguiente programa, veremos las 6 apariciones siguientes de nuestra madre. Claro. Porque esta carta donde el padre Jorge Masi le escribe a una hija espiritual en septiembre del 87, recién que nuestra Madre del Cielo se le volvió a aparecer en otra de muchas veces en que en privado nuestra Madre se comunicó y o se apareció a Sor Lucia. En este caso, esta aparición fue el 1 de mayo del 87. Nuestra Madre nos pide cosas muy concretas relacionadas con estas 3 primeras apariciones del ángel a los niños. Y lo voy a leer así, la voy a leer. Gracias, Mauricio. Dice: querida amiga, me llega la noticia y el texto de un mensaje de la Virgen María, Sor Lucia, la vidente de a Sor Lucia, la vidente de Fátima, el 1 de mayo del 87. Con mucho gusto se lo presento en esta traducción. Dice, y es una carta de amor dirigida a cada uno de nosotros, hermanos. Lucía, hija mía, el próximo día 13 de mayo vas a celebrar con tu comunidad de Coimbra el 70 aniversario de mi primera aparición a ti, a Francisco y a Jacinta. Y tú muchas veces, con el corazón cansado y conmovido, me has preguntado, ¿cuándo mi corazón inmaculado triunfará sobre el mundo? Y si siempre habrá un largo periodo de paz, según mis últimas palabras, con las cuales yo terminaba mi tercer secreto. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará sobre el mundo. Y continúa nuestra madre. ¿Ves, hija mía? Dice ella, no soy yo quien apresurará el triunfo de mi corazón, sino todos mis hijos que permanecen fieles a mi Hijo Jesús. O sea que el triunfo de María depende de nosotros, de un modo especial, Ceci, hermanos, lo dice la Reina del Cielo. Dice, son ellos, cada creyente, quien tiene que realizar, hacer llegar la hora de la victoria de mi corazón sobre el mundo presente. Deben ser vuestros pequeños triunfos sobre Satanás, sobre el mal, sobre el espíritu del mundo, contrario al espíritu de Dios. Es decir, lo que el ángel les pide a los niños, sacrificios voluntarios y sacrificios pasivos, junto con la oración de reparación. Dice nuestra madre, continúa.
Cada uno por su parte debe marcar esta hora grandiosa para la gloria de Dios y la paz universal, hora tras hora, día con día, instante tras instante, santificando el momento presente, renunciando al pecado, a las acechanzas de Satanás, a las vanidades mundanas, renunciando a todo lo que ofende a Dios, ensucia el alma, provoca el desdén de Dios sobre el mundo. Cada acto de mortificación de los sentidos, dice nuestra madre, sobre todo de la lengua, de los ojos y del orgullo, vencido por amor hacia mí, apresura el triunfo de mi corazón. Vuelvo a repetir esta frase que es importantísima. Cada acto de mortificación de los sentidos, sobre todo de la lengua, de los ojos y del orgullo, vencido por amor hacia mí, apresura el triunfo de mi corazón. Y continúa. En una batalla, la obtención de la victoria sobre el enemigo no es solamente obra del general, en este caso Cristo, y el Papa como vicario de Cristo, ¿verdad? Sino de cada soldado que actúa para lograrla. No es solamente tarea del médico atender y sanar al enfermo, ya que al paciente le corresponde tomar las medicinas, practicar la dieta, observar las prescripciones médicas para una rápida y perfecta curación. Tampoco es únicamente tarea del maestro formar cultura en el alumno. Es tarea del discípulo esforzarse con inteligencia y buena voluntad para progresar en la cultura y en el conocimiento de las cosas. Igualmente, en las cosas del espíritu, no es solamente la tarea del ministro de Dios presentar la catequesis del Evangelio y de la moral cristiana cada día, proponer ejemplos de santos que ahora habitan en el reino de Dios. Cada renuncia, cada huida de ocasiones de culpa, cada acto de virtud con que resiste a la tentación, apresura la hora de mi corazón inmaculado. Por esto, mi Jesús, dice nuestra madre, en la parábola del sembrador dijo que solamente la semilla caída en terreno fértil fructificó el 100%, mientras que se perdió aquella caída sobre piedra, entre espinas o en el camino. ¿Cómo puede hoy ser marcada la hora de mi triunfo si los hijos de Dios no sirven como levadura para la masa de los hijos del mundo? Si no se viven mis peticiones, si todos no rezan mi rosario contemplando mis misterios, si todos no viven la consagración que han hecho a mi corazón, si no oran y hacen penitencia por sus culpas y por aquellas de los demás, ¿cómo puede mi corazón esperar su triunfo si en lugar de avanzar por el camino del bien y de la santificación, también los creyentes asisten inermes e insensibles a la obra del maligno que corre por el mundo y empuja al escándalo, al divorcio, al aborto, a la inmoralidad, a la blasfemia, a la discordia y a abandonar el templo de Dios? Si tú supieras, hija mía, cómo es pequeño el grupo el número de aquellos hijos que viven la vida evangélica, observan los divinos mandamientos, ejercen la caridad y las virtudes cristianas, viven el espíritu de las bienaventuranzas y buscan contrastar con la fe la obra del maligno, que continúa arrastrando a la perdición también a aquellos que ayer eran buenos. Son las gotas de agua que van formando riachuelos, los cuales forman los ríos y que hacen crecer las profundidades de los océanos. ¿Ves? Y fíjense lo que dice nuestra madre, ustedes y hermanos. Yo no espero la conversión universal de todos, sino que los buenos superen a los malos, que el amor supere al odio, la fe a la incredulidad, la caridad a la avaricia,
la luz a las tinieblas. Esto es todo lo que apresura el triunfo de mi corazón inmaculado y maternal. Cada quien por su parte, rece mejor el rosario. Eso quiere decir que a veces lo rezamos peor o lo rezamos Pero mal. eso es pésimo. Cada quien por su parte, rece mejor el rosario. Viva la consagración hecha varias veces a mi corazón, que cada día la renovemos. Cumpla bien con los sábados primeros. Celebre el 13 de cada mes con alabanzas y reparaciones, como tú sabes. Oren más también haciendo penitencia por los pecadores y los corazones tercos, esclavos de Satanás y de las pasiones. Entonces sí, verás muy pronto las primeras señales del triunfo de mi corazón en este mundo. Un Ya nos beso, puso a trabajar, ya nos puso a sí, trabajar la Virgen. un beso a todos y mi bendición. Hasta pronto, hija mía. ¿Cómo ves, Ceci? Pues es una carta conmovedora, pero también tenemos que saber que en las apariciones de la Virgen nos está diciendo en todas lo mismo. En Garabandal dice, tenéis que ser muy buenos y dejar de ofender a mi hijo Jesús. Y es lo que insisto continuamente, en la estación insistimos, dejemos el pecado. Primero, el primer acto de reparación es reconocernos pecadores para arrepentirnos y dejar el pecado. Y luego entonces realizar actos positivos de reparación, con oraciones, sacrificios, limosnas, ayunos, adoración al Santísimo. Pero si nosotros seguimos en pecado, de nada sirve las obras que hagamos. Así Claro. le entreguemos todo nuestro dinero a los pobres. No sirve si no estás en estado de gracia. Entendamos en amistad con Dios. Entendamos que no tengas pecado mortal. Y si te caes y nos caemos, vayamos al sacramento de la penitencia de volada, rápido, Mauricio. Vayamos y confesemos nuestros pecados, arrepintámonos y reparemos esos pecados. Tenemos que dejar el pecado. Sí, yo creo que todo lo que nosotros hagamos acelera el triunfo del Inmaculado Corazón, pero algo que lo acelera y lo pone rapidísimo es que nos pongamos en estado de gracia y trabajemos todo lo que hacemos en estado de gracia ofreciéndoselo a Dios. Así es. Y aquí añadiría yo una cosa. ¿Cómo ves tú que hagamos? Empecemos ya una cruzada permanente para que se haga la oración del Dimi con el Santo Rosario diario, todos, todo Ya mundo. estamos trabajando eso. Hacerla diario todos, añadiendo las oraciones que nuestro Señor le dio a Conchita Cabrera de Armida, nuestra amada beata, por los sacerdotes, la oración de nuestra madre en Ámsterdam y las oraciones de los niños de Fátima, junto con la coronilla de la misericordia. Pero también, si nuestra madre pide reparación los sábados primeros de mes, hay una iniciativa que quisiéramos poner a consideración tuya y de los hermanos que nos ven y escuchan, que sería pasar la noche entera en adoración los primeros viernes de mes para reparar al corazón de Jesús, amaneciendo, ofreciendo la tarde-noche del viernes al corazón de Jesús y la mañana del sábado para reparar al corazón inmaculado de María. Sí. Lo podemos hacer en turnos de 1 hora cada quien, sí. En el templo, si se puede con el Santísimo expuesto, o pasar todos la noche entera, desde las 8 de la noche, después de misa de 7, hasta las 6 de la mañana, y así ofrecer reparación al Señor para, de una vez por todas, echar fuera al demonio de nuestras naciones, acelerar el triunfo del corazón inmaculado de María, Ceci. Ahora, te voy a decir una cosa, podemos hacer esta oración de una tras otra, tras otra, tras otra, la podemos hacer del viernes al sábado con el Dimi, todos desde su casa, o sea, si no podemos salir al templo, que lo entendemos, lo hacemos desde nuestra casa y entonces hacemos esa lista en nuestros grupos de SOS, por la paz y contra las catástrofes, y hacemos el Dimi de 1 hora, otra, en esa noche especialmente todos. Y todos nos unimos y anotamos y hacemos saber, ya estoy de tal a tal hora, ya estoy de tal a tal hora, para podernos acompañar. Ahora,
los sábados reparadores, que esta sería una forma de hacer el sábado de reparación, consisten en ofrecer la comunión, la confesión y la Santa Misa y el rosario por las intenciones de la Virgen. Sin embargo, como no tenemos los templos abiertos, por ejemplo, hay lugares como en Perú que están en una situación muy difícil. Ahorita Colombia está sufriendo muchísimo, Mauricio. Hay que pedir mucho por Colombia, mucho por Perú. Tenemos que lo hagan desde casa. No pasa nada. Vamos, porque la reparación la haremos en ese esfuerzo de estar despiertos, en ese esfuerzo de orar, en ese esfuerzo de entregarnos, porque tenemos esa dificultad. El que lo pueda hacer en su iglesia y llamar a la gente y hacer esa reparación, magnífico, magnífico. Desde las 8 hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Pero si quieres hacer el sábado reparador, ofreces la confesión, la comunión, la Santa Misa, el Santo Rosario, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Claro, claro. Hay una, no sé si recuerdas tú, Ceci, recuerdan hermanos, la última película que se llama Fátima, el último misterio, que salió hace poco en los cines, ¿no? Sí, 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 Mauricio. Bueno, de hecho, bueno, nosotros hemos propagado mucho que la gente vea esa película, porque en esa película aparece el testimonio de que cuando el bloque soviético invadió otros países nuevos como Hungría, invadió Polonia porque los soviéticos liberaron Polonia del nazismo, Austria, Checoslovaquia, etcétera. Después de que en la conferencia de Yalta, Roosevelt, Stalin y Churchill se repartieron el mundo, precisamente poco tiempo después de la invasión de Austria, que ya se había convertido en un país comunista socialista, en Austria hicieron una campaña para orar con el Santo Rosario y pedir la liberación de la nación. Y casi todos los millones de personas de la nación, el 90%, se unieron a rezar el rosario diario, y un día, de repente, de un día para otro, meses después, los soviéticos voluntariamente se retiraron de Austria y la dejaron libre. Impresionante. ¿Cómo poder creer, meternos en la cabeza que el bloque comunista, hambriento de tierras, de poder, de dinero, de todo, fue capaz de repente, de un momento a otro, decidir: ya no queremos estar en Austria, goodbye, nos vamos, tengan su democracia, hagan sus elecciones, adiós, Un milagro. sin tirar una bala? Entonces, ¿se puede lograr eso en nuestras naciones? Sí, se puede. Sí, Mauricio. Sí, ahora, te voy a decir una cosa. En el caso de Portugal, en 1975, que iban a tener un gobierno socialista comunista, salieron todos a rezar el Santo Rosario y perdieron los comunistas y socialistas en su nación. Si nosotros agarramos el rosario todos los días, quitamos el pecado, Mauricio, vivir en estado de gracia, suelta el pecado, suelta tu osito de peluche, ya. Suelta esa relación que te lleva al infierno, suelta ese trabajo que te lleva al infierno, suelta esos pensamientos y esas prácticas y esas adicciones que te llevan al infierno. Deja ya eso, por favor. Te invitamos a dejarlo, por favor, te lo suplicamos, porque ¿qué va a pasar si tú en ese momento estás en esa situación, esa noche te mueres, o te contagias del COVID y ya no tienes posibilidades de poderte confesar y comulgar? Te puedes arrepentir, desde luego, el Señor es muy bueno, pero ya no tienes esa posibilidad. O te mueres de un día para otro. Hermano o hermana que nos escuchas, este es un llamado de nuestra Madre de Fátima a cambiar nuestra vida y hacer que las otras 2/3 partes de la humanidad perdidas regresen a Dios y hacer que triunfe el Inmaculado Corazón de María. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, que bello, nos dice que es por nosotros. Somos nosotros los que detonamos ese triunfo. Hagamos lo propio, hermanos. ¿Es difícil? Sí, hermano, es muy difícil. ¿Pero se puede? Sí, se puede, que es lo que acabamos de ver. Sí, es que nuestra conversión y nuestra oración reparadora es directamente proporcional a la liberación de nuestra nación. Así es. De nuestra iglesia. Así es. Nuestra madre nos acaba de decir: el triunfo de su Inmaculado Corazón está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque
ella no quiere hacer las cosas unilateralmente. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo y María nos ha involucrado. Dios, por medio de nuestra madre, nos ha involucrado en ser copartícipes en la obra de salvación, de redención de nuestra nación, de nuestra familia, nuestra persona, de la humanidad y de la iglesia. Claro. Y me llama muchísimo la atención que en este mensaje del 1 de mayo del 87, nuestra madre dice, yo no espero una conversión universal de todos, porque ella la desea, nuestra madre la desea, pero no la ve posible. No la ve posible en este momento, sino solo a través de la conversión y de la coparticipación y de la ayuda de esa tercera parte de la humanidad que somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer nuestro papel para que nuestra madre detone el gran aviso, detone las gracias necesarias para evitar ya más sufrimientos, evitar terremotos, evitar guerras, regímenes socialistas, comunistas, ideologías de género y todas esas amenazas terribles que se cienden sobre nosotros. Y el aborto, hermano, imagínate, claro, más de 500 millones de abortos desde 1940, desde que se autorizó el aborto y de que China tuvo esta política, más de 500 millones de abortos, es una cifra oficial, 500 millones, ¿cuántas naciones habría? Hermano o hermana, entendamos que es un gran pecado el aborto, y cuando la humanidad se mete con los niños, los clona, los pervierte y ya se mete con su inocencia, se pierde. Sí. Se pierde la posibilidad del contacto con Dios y viene la destrucción. Sí. No porque Dios esté siendo malo con nosotros, sino porque nosotros mismos nos acarreamos las consecuencias de nuestro propio pecado. Sí, no, y en este momento es momento de decir, ya basta. Ya. Basta con eso, tenemos que romper con todo eso haciendo un Jericó espiritual permanente. Jericó espiritual permanente. Reparación los primeros viernes y sábados de mes, en la noche de los primeros viernes de mes y amanecer sábados de mes. Oración del DIMI, rezo del Santo Rosario, la oración de los niños de Fátima, sacrificios, menos horas de televisión y más de oración. No sé, podemos sacrificarnos de muchos modos, hacer el ayuno los miércoles y los viernes, a pan y agua. Varios sacerdotes que se están queriendo unir a esta iniciativa y bueno, ellos han tomado ya la vanguardia, muchos de ellos ya hacen esto desde hace tiempo y ahora estamos pidiéndote a ti, Ceci, hermano, hermana, que nos unamos todos para hacer la gran cruzada, el gran Jericó de adoración y reparación a los Sagrados Corazones para expulsar al mal de nuestra nación. Y hacerlo ya. Hacerlo ya. Imagínate ahorita las horas tan tremendas que está viviendo Colombia y Perú. Gente saliendo a las calles, destruyendo todo, quemando todo. Eso está pagado por el comunismo, por el socialismo está pagado. Claro. Sepamos que es para desestabilizar todas las naciones e implantar el nuevo orden mundial, desgraciadamente, Mauricio. Pero nosotros tenemos que, con el rosario, con la cruz, impulsar nuestras naciones, nuestros amigos, el contacto que se tiene a través de la estación, estas más de 400,000 personas que nos oyen, que nos escuchan, que ven nuestra programación, invitarlas al cambio, a la conversión, al arrepentimiento y a la reparación. Eso es lo que creo que debemos hacer. Al gran Jericó nacional en todos nuestros países. De oración reparadora y adoración reparadora al Señor en la Eucaristía. Entonces, no sé si queda tiempo para ver el primer mensaje de nuestra. No, me gustaría dejarlo aquí, Mauricio, por razones precisamente de tiempo y de que salga el programa para que puedan tener este fin de semana para escucharlo. Además de que ha sido riquísimo lo que hemos dicho y ya creo que vamos a dejar a nuestros hermanos meditar. Te recordamos, ¿quieres participar? Escríbeme al 55 30 23 60 56. Me puedes hablar al 55 67 25 04 28.
ten paciencia, porque son muchísimas personas las que nos llaman, nos piden un montón de cosas más de las que te imaginas, oraciones, sacrificios, peticiones, devociones, consejo, muchísimas personas. Y me puedes escribir cecilia.mundocatólico@yahoo.com.mx. Con mucho gusto te vamos a empezar ya a contestar porque he estado un poquito imposibilitada de mi brazo izquierdo, más lo que me conlleva. O sea que ya ahora cada programa, y así te lo digo, Mauricio, el Señor me permite y me da la gracia de poderlo sufrir. Y a mí, para mí es una gran gracia y un gran privilegio, porque sé que esta gracia, por ejemplo, tener este programa, no es cualquier cosa. De tener todos los programas que hacemos aquí en Mundo Católico, y tenemos nosotros que soportar esa gracia y soportar a todas las personas que nos ven y nos escuchan en ese anhelo por la santidad. Así que gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Dime algo más. Y una cosa, involucremos a nuestros sacerdotes y obispos en la medida de lo posible. Que los laicos seamos ese detonante para contagiar a nuestros sacerdotes y obispos y que todas nuestras parroquias se contagien de este espíritu de Fátima. Gracias, Ceci, gracias. Y nuestras familias también, y nuestras familias. Claro, nuestras familias, porque en esa medida tendremos la protección del cielo. Si es porque te da miedo todo lo que está pasando, no importa, Señor, toma tu miedo. Poco a poco vendrá la conversión. Si es porque estás convertido y quieres el cambio, el Señor tomará tu conversión y tu arrepentimiento. Si es porque ya pasaste por eso, pero quieres además ser un alma víctima, quieres además reparar, ofréceselo al Señor. ¡Qué maravilla! Entonces, gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy enriquecedor este programa. Te invitamos a ver la segunda parte o tercera parte también de Fátima y pues de los secretos de Fátima, ¿verdad? Son 3 partes de un mismo secreto, pero lo que se llama el primero, segundo y tercer secreto de Fátima, y el mensaje que nos ha dado la Virgen y lo que nos ha dicho el Papa Benedicto XVI de esta aparición. Fátima aún no ha terminado. Muchísimas gracias. Eso vamos a comentarlo en el siguiente programa porque es muy importante. Muy importante. Gracias, Mauricio. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye.